El consentimiento, el acoso y la diversidad sexual son temas que la educación en México ha relegado. La necesidad de debatirlos entre los estudiantes del TEC es innegable, pero ¿es obligación de la institución educativa tomar cartas en el asunto? Pues entendería que pudiéramos darles una especie de orientación a los universitarios, así, pero yo creo que más que impuesta, voluntaria, ¿verdad? Un lugar en donde puedan acudir para tener respuestas de sus preguntas, de su sexualidad o de su vida sexual. Pues como institución en realidad no hay nada sobre salud sexual que yo conozca. Que yo conozca, el TEC no hace nada. O sea, nunca he escuchado de programas o de cursos sobre educación sexual. Y hasta donde he escuchado, el CAT se dedica realmente a lo que es más tema de drogas y más tema de conciencia vial y cosas así. Creo que nos falta. Creo, esa es mi percepción, que al tecnológico le falta todavía, si quisiéramos tener un departamento que ayude a la orientación sexual, a la educación sexual aquí dentro del TEC, nos falta. Aunque es casi no existente, porque en ninguna parte en toda mi carrera universitaria he tenido un acercamiento a la educación sexual en las aulas. Creo que es muy importante saberlo porque me encuentro con mucha gente que no tiene ninguna idea de la diversidad sexual que hay. La institución es muy conservadora. Dentro de en la libertad que pudiéramos tener, aún se reserva muchas cosas. Entonces, en el tecnológico ha sido de alguna manera, haz lo que quieras sin entrar en escándalos públicos que pudieran de alguna manera la imagen del TEC verse involucrada, ¿no? O sea, está el CAT, que es para las drogas, pero no hay como ningún departamento donde se pueda acudir para hablar al respecto. No sé si es por cuestión de imagen o por cuestión también de que todavía viene a ser algo muy personal de la gente y que diga, no te metas en mi vida personal. Vine a estudiar, pero no para que te metas en mi vida personal. Y yo sinceramente creo que los, los alumnos ya son bastante grandes como para estar llevando lo que es educación sexual. Siento que es una clase que se debería llevar más en primaria, en secundaria. Más que una clase, un curso, un aprendizaje para menores. No hay una agenda de salud sexual en el TEC, ni por parte de las instituciones, pero tampoco por parte de los estudiantes, ni por parte de otros organismos que quieran promover una agenda de salud sexual. Ha habido algunos talleres sobre salud sexual organizados por el grupo AIRE, Asociación para la Inclusión, el Respeto y la Equidad. O sea, mucha gente piensa que solamente educación sexual habla sobre preservativos y ciclos menstruales y esas cosas, pero es muchísimo más que eso, abarca también lo que es la identidad de género, la orientación sexual, la diversidad sexual que hay. Yo no creo que a nivel universitario estemos para cambiarle la orientación a alguien. Yo creo que esto tampoco nacemos, según lo que he leído, es algo que en la adolescencia determinamos y tenemos un hambre de aceptación en la adolescencia. Y esa hambre de aceptación o de cariño y todo esto de lo adolescente es una etapa que necesita comunicación en su casa. Necesita fervientemente a alguien que le atienda. Si en la casa no hay para él esa necesidad de cariño, se la va a encontrar afuera. Y afuera, cuando tiene un muy amigo, empieza a enamorarse de un muy amigo porque es quien le hace caso, es quien le da cariño. Yo voy más con esta confusión sexual que pasa en nuestra adolescencia, que llega a determinar tan fuerte nuestra vida futura. Y la agenda de equidad de género urge en esta comunidad, urge en Monterrey y urge todavía en México. Yo no apoyo nada que no sea algo heterosexual. Entonces, pues el TEC, al ser una universidad laica, tiene que, o sea, se ve obligada a admitir muchas, o sea, todas estas personas, de todas estas, y respetar, ¿no?
pero no quiere decir que yo, porque sea parte del TEC, lo voy a aceptar. Sí, sí respeto las opiniones, pero nunca, o sea, no por eso quiere decir que las acepto, ¿no? Es que veo dos cosas. Por un lado, hay mucha apertura para discutirlo. Cada vez que toco el tema de sexualidad y género, los chicos tienen mucho que decir y las chicas tienen mucho que decir. Pero por otro lado, también hay una noción de que los temas de salud reproductiva, como las enfermedades de transmisión sexual o el embarazo no deseado, son problemas fuera de nuestra comunidad TEC. Lo cual luego, cuando seguimos conversando, se dan cuenta que no es así, que realmente es un tema cerca de casa. Muy pocos pensamos a corto plazo, digo a largo plazo. ¿Qué significa eso? Queremos formar una familia algún día, yo no digo mañana, no digo el próximo año, yo digo algún día. Mi plan de vida y carrera está hecho para terminar mi carrera, trabajar, casarme y formar una familia y no equivocarme al casarme y durar muchos años con esa persona, tener nietos, etc. O sea, formar una familia. Nos falta educarnos en las decisiones. A corto plazo siempre estamos pensando y no a largo plazo. Mi familia que quiero formar, ¿qué le voy a llevar? Enfermedades venéreas, pues también hay enfermedades emocionales y esas casi no las hablamos. A mí me parece crucial recargar el tema de la protección cuando se ejerce la sexualidad, porque el tema de salud sexual y reproductiva es un tema muy importante para la gente joven, obviamente, ¿no? Yo creo que aunado a eso, también tendríamos que tener una discusión muy abierta acerca precisamente de la sexualidad responsable, ¿sí? Y un poco empezar a romper esos tabús de que no se habla al respecto y de que no se promueve el uso del condón, la protección, las relaciones, lo que implica la sexualidad para las relaciones sentimentales, por ejemplo, de la gente joven, etc. Vivimos en una sociedad más conservadora, entonces eso igual ayuda a que el individuo o personaje del TEC pueda tener más conciencia de lo que realmente es la sexualidad y en sí la educación sexual. En México hay como mucho silencio al respecto, en México en general y en el TEC yo creo que todavía más. Todavía, bueno, yo he sido víctima de abuso sexual 3 veces y las 3 veces no he podido como hablar al respecto con nadie, no he tenido un lugar seguro o un apoyo. Hasta hace poco, o sea, pude decirlo en voz alta. En ese sentido, la descarga para ellos se vuelve una necesidad. Caemos en la cosificación o instrumentación de la otra persona, ¿verdad? Cuando es una necesidad así tan fuerte. Entonces, sí, no dudo que suceda, que haya mujeres que se sienten usadas, que se hayan llegado al grado de yo no quería y llegamos porque no se pudo detener el muchacho, etcétera, pero que lo quieran hablar o que lo quieran denunciar, no me ha tocado. No dudo que pase, pero no me ha tocado a mí. Dentro del TEC siento que sí hace falta como mucho esa área de concientizar a los estudiantes al respecto, porque dentro de campus y con compañeros he escuchado muchas bromas al respecto, bromas de abuso sexual y se normalizan. A mí me parece que el sexo consensuado quiere decir que las dos personas están de acuerdo de tener una relación y en ese sentido es una buena pregunta porque se ha hablado, por ejemplo, mucho de casos de abuso sexual o acoso sexual en distintas comunidades y la comunidad universitaria no está exenta de ello. Creo que es importante que el TEC también hable de consentimiento, porque muchas veces, o sea, hay muchos dichos que, o sea, normalizan la falta de consentimiento. O sea, que si está dormida, pues, sabes, no pasa nada, no es rape, o sea, no es violación o no es abuso sexual. Que si está borracha y te dijo que si estando borracha, sigue siendo consentimiento, sigue siendo válido. No lo es, porque no es no. O sea, a final de cuentas, y hay que aprender a no menospreciar como el no de parte de la otra persona. O sea, evidentemente mucha gente cuando está muy borracha, casi intoxicada, sabemos que a veces las respuestas de sí o no son cosas que ni sentido tienen, ¿no?
Entonces, el consentimiento no es, para mí no es solamente decir sí o no, va mucho más allá. En la Semana de la Salud no se toca ese tema y es como algo muy importante porque al final de cuentas también afecta tu salud mental. Debería haber sanción, por supuesto. Al final de cuentas, o sea, los alumnos y la gente ligada al TEC representa a la universidad dentro y fuera del campus, ¿no? En cualquier tipo de actividad. Entonces, para mí sí debería haber una sanción y evidentemente una ayuda psicológica, ¿no? Puedes acudir igual a los psicólogos que están aquí. Yo en lo personal pienso que si tenemos que abordar una agenda de equidad de género y salud sexual y reproductiva, la denuncia es una parte quizás pequeña comparada con todo lo demás que tenemos que hacer atrás para que esa denuncia se dé. Porque, ¿por qué no se denuncia? Porque hay miedo al estigma, porque hay miedo a que se culpe a la víctima, porque desgraciadamente se culpa a las víctimas de acoso sexual de haber sido acosadas, lo cual es terrible, ¿no? Es que lo provocó de alguna manera, ¿no? Que hasta dices, ¿cómo es posible? Entonces yo les comento siempre a mis alumnos, una mujer puede venir desnuda por la calle, que eso no le da a nadie derecho de abusar de ella. Es que o sea, estos tipos de temas se pueden dar como a mucha malinterpretación de que quieren como imponer algo en todos los alumnos. A veces el técnico como que no se quiere meter en ese ámbito de los alumnos, en esa área de los alumnos. Y se hace un tabú, se vuelve un tabú porque ya no se puede hablar. Entonces yo creo que el TEC debería de reanalizar, o sea, esta perspectiva que se tiene sobre la salud sexual como algo que es para todos. Y me parece que por ahí sí es importante que trabajemos en paralelo, o sea, no podemos hablar de salud sexual sin hablar de equidad de género al mismo tiempo, porque como te decía, estos temas están relacionados uno al otro, pero en el tema de poder, de empoderamiento, que la mujer pueda ser capaz de ser dueña de su propio cuerpo y expresar su sexualidad libremente sin ser víctima de acoso o víctima de estigma, es algo que jamás vamos a lograr si primero no tenemos la conciencia de que hombres y mujeres somos iguales, no biológicamente hablando, obviamente, sino iguales en términos de derechos y por supuesto en términos de deseo sexual.